¿Cómo empezar a contar una historia? ¿Cómo empezar? Si con cada letra se me desgarra el alma. ¿Cómo escribir aquella nota que nunca será leída? ¿Cómo describir lo que vi si ya no tengo palabras? ¿Cómo describir lo que oí si ya todo está en silencio? A veces pienso que es el destino el que acomoda las piezas. Es el destino el que hace los movimientos. Y tú no te das cuenta hasta que mires hacia atrás. Pero en ese momento ya es demasiado tarde. Ya eres víctima de tu propio juego. A veces todavía lo extraño. Cuando éramos chicos, jugábamos a que él era el capitán del barco y que yo le acompañaba por todos los mares. Él sigue siendo mi capitán. Mi hermano y yo siempre nos llevamos muy bien. Leonardo, siempre grande, siempre fuerte. Hasta el último día. Lo que pasa es que mi papá es maestro, y ahí el UNAM y mi abuelo y él siempre chocan. Es un clásico de clásicos, así como un partido de fútbol, que a la hora de la comida, cuando llega mi papá, porque ya desde hace mucho tiempo se pasa ahí en la universidad, pero bueno, cuando llega es seguro que luego se ponen a pelear. Bueno, no a pelear, a discutir sobre política, pero siempre muy bajito. Mi papá dice que le da miedo que nos escuchen los vecinos. Pues ya ves que ahí en los departamentos todo se escucha, te enteras de todo. Pues bueno, el caso es que mi papá a veces habla más del gobierno, que porque no hay libertad y que la democracia. Está loco. Pues claro que mi abuelo le dice cosas. Y pues no es por defenderlo, pero tiene razón. Si este año van a hacer las Olimpiadas aquí, ¿cómo vamos a estar mal? Todo el mundo está hablando de México, hasta famosos ya somos. Además, yo siempre digo lo que quiero y a mí nadie me dice nada. Yo sí soy libre. Mi mamá desde pequeña me enseñó que las cosas hay que ganárselas, hay que trabajarlas. Yo sé que a ella le hubiese encantado estudiar una carrera. Ella todavía dice que algún día lo va a hacer. Lo que más me gusta es que ella nunca se rinde. A veces me gustaría ser como ella. Lo que pasa es que pues eran épocas diferentes. La mujer no tenía tantas libertades como ahora. Ahora llegó el momento de dejar de ser esclavas. Hay parejas que hasta se divorcian. La mujer se viste más ligera. Esa volada hippie está pues interesante, pero no es para mí. Recuerdo que cuando estaba más chica, mi papá empezaba a gritar. Leonardo se metía para que no golpeara a mi mamá. Él la defendía con la poca fuerza que tenía, porque era un niño. Siempre en las noches, cuando mi mamá nos metía a la cama, él le lloraba. Le decía que sacara a mi papá, que ya no lo quería. Ya no lo quería en la casa. Ella nunca le hizo caso. Le tenía mucho miedo a mi papá. En la casa no se le podía decir que no. Sabe Dios qué hubiera pasado. Así fue siempre. Hasta que un día Leonardo se metió. Mi papá lo golpeó. Lo lastimó. La verdad es que, pues mi mamá es como que, pues mi mayor ejemplo. Es decir, pues mi papá es muy noble y nos llevamos bien y todo, bromeamos. Pero pues así como que, pues un ejemplo de superación, pues es mi mamá. Porque ella, no teniendo nada, me enseñó que si uno se esfuerza lo suficiente, todo se puede. Y eso me gusta aplicarlo en mi carrera. Sinceramente, pues sí tenía miedo de entrar a economía. Pero mi mamá me dio ese empujoncito que me hacía falta. Y pues ya, me decidí. Hasta el hospital lo tuvimos que llevar.
Recuerdo verlo en su camita, llorando de coraje, vendado, hinchado por los golpes, con sus ojitos bien rojos y sus puños bien apretados para no gritar. Pues ya llevaba casi un año escribiendo historias de fantasmas, de castillos, de grandes personajes de la historia. Tengo una afición por mezclar la realidad con la ficción. Claro que en la realidad pues, no hay muchas cosas que hacer, pero en la ficción las ideas son infinitas. Aunque a veces uno nunca sabe en qué momento la realidad se vuelve la peor de tus pesadillas. Ese día era martes. Y ya sabes que los del Poli y los del UNAM se odian. Y pues era temporada de partidos de fútbol. Y siempre había broncas después, siempre se agarraban a golpes. Y un día anterior, el 22 de julio, los del Poli se molestaron un buen. Y hasta piedras le lanzaron a los de la Prepa Isaac Ochoterrena. De ahí, del UNAM. Que es que son puros popis, no sé qué. El caso es que mi primo Marcos, que es como mi hermano, mi carnal, mi mejor amigo, él me invitó a la revancha. Y yo encantado. De que para las viejas y para los golpes me apunto solo. Nunca voy a acabar de entender cómo fue que acabé viéndolo todo desde mi posición. Yo soy escritor del diario El Ilustrador, casi por accidente. Ese día, 23 de julio, yo estaba papaloteando, dibujando cosas pues, en hojas, ¿no? Tratando de encontrar pues, alguna idea para escribir mi columna de ficción, aquella que me había dado un espacio entre las columnas del diario El Ilustrador. Leonardo tenía problemas. En la escuela siempre se peleaba, siempre lo castigaban. Pero era muy bueno. Conmigo siempre fue muy bueno. Ese día fue como cualquier otro. Mi papá borracho. Siempre le pegaba a mi mamá. Siempre había sido así. La cosa es que cuando nosotros llegamos y empezó lo bueno, de repente me fijé que había policías. Así nomás, no hacía nada, solo estaban observando. Se me hizo raro. Hombre, si este escalofrío sentí. Pero pues nosotros le seguimos. Es que de repente siento algo adentro de mí que quiere expresar, que quiere hacer, que quiere decir, que quiere que todo explote. Pero pues yo le debo la carrera a mis papás. Imagínate, mi mamá ahí en la cocina económica y pues mi papá es policía. Cuando cada quien ya pues llegó, como quien dice, a su escuela, de repente llegó la policía. Ya no estábamos peleando, ya no estábamos haciendo nada. Yo corrí, me escapé, a mí no me agarraron. Pero al día siguiente fui a ver a mi primo a su casa. Mi tía me regañó horrible, que qué hacíamos ahí, que era un lugar inseguro, que de seguro le estamos gritando cosas a los de la policía. Pero no es cierto. La bronca era entre nosotros y esos cabrones se metieron. Era cerca de las 3 de la tarde. Mi jefe salió histérico gritando que dónde jodidos estaba el de redacción, que nosotros estábamos allá como unos imbéciles mientras en Valderas estaban madreando a unos alumnos. Definitivamente eso no creo que incluyera pues, a un simple escritor de una pequeña columna de ficción. Sin embargo, a veces no te das cuenta de lo que haces. Y cuando reaccionas, estás ahí, en la plaza de la Ciudadela, escribiendo todo lo que está pasando. Y pues consiguiendo una que otra cámara de tu compañero para tomar fotografías. Luego empecé a notar que en las vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, a esos alumnos se los estaba madreando la policía. Esos hijos de la chingada. ¿Cómo no iba a entrar? Tenía que entrar al movimiento. Todos debíamos haber entrado. Pero todavía hay gente que cree que estamos perdiendo el tiempo. Si al mexicano le encanta criticar, cuando no tiene los huevos para defender en lo que cree, critica. Que si somos unos vagos,
que si deberíamos estar estudiando, ¿no se dan cuenta de lo que somos? Somos estudiantes, tenemos libros y libretas, no metralletas como esos cabrones. Los granaderos, esos malditos granaderos, llegaron a destruirlo todo a diestra y siniestra. Comenzaron a golpear alumnos y maestros por igual en la vocacional 5. Imagínate tú, chavitos de entre 15 y 16 años. Válgame, eso es no tener madre, cabrón. Sinceramente, hace unos años no hubiera pensado en entrar. Pero no se vale. Ese es el punto que nunca debió tocar el gobierno. Porque es fácil. Se acercan las Olimpiadas y el gobierno del presidente Díaz Ordaz está obsesionado con el poder. Se hace lo que él dice, y si le llevas la contraria estás muerto. Pobre de ti que te vean hablando mal de él. El punto es simple. El 22 de julio los estudiantes se agarraron a golpes como siempre después de un partido de fútbol. Y el 23 se volvieron a citar para la revancha. Pero ni el gobierno ni la policía iban a permitir que nada les echara a perder el numerito. Porque no iban a permitir que el pueblo abriera los ojos. En teoría, las leyes son el límite del poder. Pero si hay algo que he aprendido muy bien, es que en México las leyes todo el mundo se la pasa por los... Están hechas para joderte. Es todo lo que buscan. Porque a través de toda nuestra historia hemos puesto en el poder a puro cabrónico de... Solamente se encargan de hundirnos cada vez más. ¿Yo? Lo que pasa es que yo no entré en movimiento. A mí la verdad no me interesaba. Es que mi papá decía que eran unos revoltosos. Y pues, la razón principal era que estaba en juego mi futuro. Yo sabía perfectamente que lo más importante para mí era mi carrera. No por nada me lancé a estudiar economía. Tenía que demostrar que podía. No tenía tiempo para perder en esas cosas. De todas formas, yo sabía que no iban a lograr nada. Además, pues yo le debo la carrera a mis papás. A mi mamá, más que nada. ¿Cómo está eso de que en México existe una ley que le permite al gobierno arrestarte por pensar diferente? Por darte cuenta de que México es una mierda, de que el sistema está podrido y tratar de cambiarlo. El artículo 145 y el 145 bis fueron pensados con una finalidad completamente diferente que para la que las está utilizando ese gorila de Díaz Ordaz. Imagínate, si era para la guerra, para que los nazis no hicieran sus desastres aquí en México y en los países aliados a Estados Unidos. Pero como siempre, terminando la guerra, en lugar de disolver, ampliaron la legislación. Y desde la marcha del 26 de julio, organizada como protesta a la golpiza estudiantil del 22, han estado utilizando esos dos artículos y su maldita ambigüedad para agarrar a cualquiera de preso político y meterlo a la cárcel. No, pero si preguntas, ¿cuáles presos políticos? Si no hay ninguno. ¡Malditos enfermos! Mi tía me pasó al cuarto de mi primo. Estaba casi desfigurado. Le habían caído macanazos. Que porque les estaban lanzando piedras a los de la policía. Marcos dice que no es cierto. Es que es completamente inconstitucional. El delito de disolución social está siendo utilizado desde el 26 y desde hace mucho tiempo para agarrar a cualquiera y para tipificar derechos como delitos. Están arrestando a los estudiantes por realizar actos pacíficos de resistencia civil, por manifestarse en defensa de sus derechos sociales. En México, si algo falta, es libertad de expresión, de asociación, de prensa. Si todo eso no es razón suficiente para luchar, entonces, ¿qué lo es? Recuerdo que luego el viernes,
Era 26 de julio. Leonardo estaba saliendo de entrenar. Y habían pasado pocos días desde que golpearon a unos estudiantes ahí por Valderas. Nosotros ni sabíamos nada. Él mucho menos. Ese día Leonardo salió del gimnasio donde entrenaba y se topó con una revuelta. Dice que había muchísima gente corriendo. Habían policías que estaban correteando a los estudiantes. Él no sabía nada y pues se le hizo fácil con sus amigos empezar a caminar, hasta que le cayeron 3 policías, con casco y escudo y todo. Granaderos les dicen. Los agarraron a golpes, los lastimaron. Leonardo intentó golpearlos también, pero ¿cuánto más iba a poder contra esos desgraciados? Era nuestro momento de enseñarle a México y al mundo que es tiempo de dejar de ser el país de la injusticia. El país donde necesitamos leyes para las leyes, porque todos desconfiamos de todos. Porque a nadie le interesa lo que le pase al vecino. Porque nadie es capaz de dejar un poquito de lo que tiene por un poco de justicia para los demás. Porque el partido oficial se ha encargado desde siempre de enseñarnos que en México el derecho se escribe en los números de una cuenta de banco. Y la justicia se paga con sangre. Él y sus amigos llegaron bañados de sangre a la casa. Gracias a Dios no estaba mi papá. Los limpiamos, mi mamá y yo, y nos contaron lo que había pasado. Estaban furiosos. Leonardo estaba porreando cosas. Decía que no sabía nada, que no se había metido con nadie. En sus ojos vi un coraje, como hacía mucho tiempo que no veía. ¿Cómo me imaginarme que ese calor que vi en sus ojos, el que siempre me protegía, que iba a ser el mismo que días más tarde iba a alejarme de mi hermano, de mi hermanito? A partir de ese 23 de julio fue que comencé a escribir aquella historia que permanecería escondida por años. Aquella historia que me hizo entender que la delgada línea entre la realidad y la ficción a veces se rompe. Pero es en ese momento cuando entiendes que hay líneas que no deberían de escribirse, que hay historias que no deberían de contarse, pero a veces no es tu mano la que guía la pluma, sino la voz de aquellos que han caído y las esperanzas de quienes están por venir. Claro que tienes derecho. Tienes derecho a soñar. Porque eres joven. Porque eres valiente. Porque en el fondo aún tienes alma de niño. Y te gusta jugar. Te gusta creer en los cuentos de hadas. Y que cuando sonríes, el mundo es un lugar mejor. Fue entonces que empecé a escribir sobre la golpiza del 23. Y las cosas debieron quedar ahí, pero no fue así. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora. Por primera vez, se vio algo que no se había visto antes. Los alumnos del Politécnico y de la UNAM se unificaron. ¿Y cómo no lo iban a hacer?
pues si tenían más similitudes que diferencias. Y entre todos, lucharon por defenderlas. Al día siguiente, el 24, en la escuela solo se hablaba de lo que había pasado. Decían que la policía había entrado a unas de vocacionales y había golpeado a todos, que hasta una maestra de matemáticas, que querían hacer una huelga y no sé qué tanto. No, hombre, si hasta contentos deberían de estar, ya ni clases iban a tener. No, hombre, si la voz se corrió rapidísimo. El 24 se unió a la Facultad de Ciencias Políticas. Yo tenía varios amigos ahí, por eso me enteré. Y apenas lo escuché, supe que tenía que unirme y correr la voz. Los estudiantes empezaron a presionar a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, pues para que tomara cartas en el asunto. Pues ante todo esto tuvieron que ceder. Y fue entonces que se convocó una marcha para el 26 de julio. Mi papá ese día no llegó a comer, que porque los habían citado para hablar del asunto ese de las marchas. Estaba furioso, que porque los estudiantes vagos esos no tenían nada mejor que hacer. Nos contó de la pelea del 22. Nos dijo que los que se habían peleado eran dos bandas de por ahí de la zona, los ciudadelos y las arañas. Y que pues por supuesto, pues era su deber agarrarlos. Solo que, pues que se habían confundido y que habían agarrado a alguno que otro estudiante que se andaba por ahí. También me dijo que al día siguiente tendría que vigilar dos marchas. Una de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y la otra convocada por los locos esos comunistas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Tan largos los nombres, ¿verdad? Pero no se me olvidan. Ninguna de las dos marchas se tocaría en ningún punto. Yo iba a participar en la de los estudiantes técnicos, aunque también tenía algunos amigos del Partido Comunista que me invitaron a su marcha, pero pues no iba a ir porque no era para lo mismo. La de estudiantes técnicos era en protesta a la golpiza, y la del Partido Comunista pues era para celebrar un aniversario más de la toma del cuartel de Moncada allá en Cuba. Para celebrar un aniversario más de su revolución, pues. Si Fidel no tenía malas ideas, de verdad quería un cambio para su país. Pero ya sabes que aquí se encargan de decirnos que es el diablo y que los comunistas son demonios. Para ese momento, nadie sabía que el gobierno ya tenía una estrategia cruda y enfermiza, pero que iba a funcionar más que nunca. Mi papá me llamó en privado. Me dijo que tuviera mucho cuidado con meterme a esas cosas de las marchas y grupitos de revoltosos, que estaban locos. Pero también me dijo algo que me dio escalofríos. Que en las calles todo el tiempo habían espías, que eran gente como tú y como yo, que recibían pago del gobierno para vigilarnos a todos, que estaban pendientes de quién se moviera. Estaban por todas partes. Uno no podía salir a la calle a tomarse un café y hablar verdades sin esa sensación de que te están viendo. Pues es que cualquiera a tu alrededor podía ser un espía del gobierno. Les pagaban una miseria, pero les gustaba sentirse parte del sistema, saber que eran intocables. Y habían cientos, quizás miles, y todos vigilándote. No, pues ya estaba ahí en la marcha. Había un buen de gente, muchísimos gritando, platicando, contando chistes, de todo. Todos estábamos contentos, aunque algunos sí se veían muy indignados. ¡Chales! ¡Qué aguados! Ya ni mi primo que estaba todo golpeado, el pobre. Y cuando terminó el meeting, pues ya muchos habían ido al hemiciclo Juárez, donde terminó la otra marcha. Y yo dije, pues yo igual voy, porque seguro que me encuentro ahí algunos amigos del Partido Comunista. Y yo estaba llegando cuando de repente alguien se subió al estrado y empezó a invitarnos a marchar rumbo al Zócalo. El Zócalo era un lugar sagrado. ¿Cómo pudieron pensar que podían tomarlo así como así? Digo, si aquí en México hay que pedirle permiso al departamento del Distrito Federal para poder hacer una marcha pacífica, ¿cómo pudieron pensar que podían cambiar de planes? Mi hermano llevaba más de 2 días llegando más tarde de lo normal. Se estaba reuniendo en casa de uno de sus amigos para planear cómo iban a vengarse de la policía. Lo primero eran las piedras. Y empezamos a caminar al Zócalo. Se sintió la adrenalina. Habían alrededor de unos 2000 jóvenes marchando hacia el Zócalo. Y
entre las calles 5 de Mayo y Palma ingresaron los policías. Y eso detonó el primer enfrentamiento. Y comenzó la acción. Leo y sus amigos llegaron al mitin eso de las 6:30 y ahí se quedaron un rato. Cuando la policía atacó, ellos iniciaron su plan. Levantaron las alcantarillas y las aporrearon contra el suelo para hacer piedras. Otros lo siguieron. La policía recibió una lluvia de piedras cimentadas de madre, bien merecidas. Entró otro convoy de policías y sentí como mi repulsión iba en aumento. No lo iban a tener fácil esos desgraciados. En eso llegó el general Mendiolea Cercero, que es el subjefe de la policía preventiva del DF, con otros compañeros de mi papá, también policías, nada más que vestidos de civiles. El general creyó que con su presencia iban a calmarse todos, pero le llovieron piedras. La cosa estaba buenísima. Enlazamos de todos esos desgraciados. Algunos corrimos a la preparatoria 2 y 3 y secuestramos 2 camiones de pasajeros. Así nomás, solo te subías y le decías: órale, órale, bájate, bájate. Y pues como éramos un buen, les daba miedo y se salían. Eso era poder. Unos estudiantes empezaron a quemar los camiones de pasajeros. Y cuando llegaron los bomberos, los rechazaron. No los dejaron entrar. Pues es que era estúpido. Pero ¿qué más podías hacer contra esos hijos de la chingada de la policía? Teníamos que enseñarles que no podían tratarnos como perros. Si hay algo que caracteriza a la mayoría de los policías en nuestro país, es la ignorancia. No entienden de razones, no saben dialogar. Solo obedecen órdenes y se burlan en tu cara, que dicen que son intocables. Lo que no se dan cuenta los muy estúpidos es que el gobierno que nos jode a nosotros es el mismo que se los jode a ellos. Esa noche, la policía informó que había actuado a petición del presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, José Cebreros Manjares. Dijeron que él solicitó la intervención de los elementos de la policía. En ese momento, la Federación pasó a la historia como la gran traidora. Y así se fue toda la madrugada. Se hablaba de 7 muertos, 500 heridos y más o menos 200 detenidos. Aquello fue monumental. En la Dirección Federal de Seguridad solo se reportaron 5 heridos. Nada grave. Pero pues, mi papá no llegó a dormir esa noche, sino hasta la mañana siguiente. Tenía cara de asustado. No quería hablar. Solo me dio un beso y se fue a dormir. Mi mamá nunca pudo enfrentar a mi papá. Siempre le tuvo demasiado miedo. Pero nos quería muchísimo. Y desde ese día la vi empezar a cambiar. Ya no dormía ni comía nada hasta que llegara Leonardo. El cabello empezó a caérsele. Siempre estaba de pie, dando vueltas. Y de vez en cuando lo veía rezando el rosario. Si no tienen un peso de tontos. La mañana del 27 ya todos sabíamos perfectamente cuál era la excusa del jefe de la policía. Se atrevió a decir esa frase que a partir de ese momento sería utilizada hasta por el presidente para justificar a los muertos, a los desaparecidos, a los golpeados. Que estábamos frente a una conjura internacional comunista. Que los demonios comunistas estaban tratando de sabotear la digna Olimpiada Mexicana y de fastidiar a Estados Unidos a través del vecino. ¡Qué estupidez, hermano! Ahora enfrentábamos no solo a un grupo de simples estudiantes cuya única arma era su voz, sus plumas, sus libros, sino que ya era todo un grupo de terroristas perfectamente organizados para derrocar al capitalismo. En un país tan soberano como el nuestro, en un país que está viviendo el esplendor de su paz, de su riqueza, de su éxito ante el mundo, claro que sí. Y además nos decían que la cabeza de los movimientos eran los líderes del Partido Comunista y que las marchas habían tenido como única finalidad causar desórdenes para que la policía tuviera que intervenir. En las primeras horas del 27 de julio, la policía entró a las oficinas del Partido Comunista Mexicano, saqueó todo, arrestó a todos y luego se fue a las oficinas del periódico La Voz y lo clausuró. Y luego hizo lo mismo
en las oficinas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Localizó a todos los que en su lista aparecían como comunistas y los encarceló. Y lo hizo sabiendo que no tenía nada que ver con el movimiento, o no tanto como ellos querían pensar. Mi hermano estaba eufórico. Él y sus amigos habían salido bien parados. Mi mamá era un manojo de nervios cada vez que él salía. Pero Leonardo tenía hambre de más. Desde el 23 de julio, los alumnos fueron construyendo una forma intuitiva de organizarse. Todos andaban al mismo compás, debatiendo, proponiendo, actuando. Era un fenómeno increíble, pero lo más importante es que habían probado el sabor a decidir por sí mismos, el sabor a ser rebeldes, el sabor a libertad. Ya en ese momento, la bronca ya era personal. Esos culeros de la policía se habían pasado de la raya. Yo y unos amigos nos dimos cuenta de que habían algunos que estaban haciendo folletos para repartir. Nos unimos a ellos. Comenzamos a repartir como locos. Era pura información para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando y nos ayude, con dinero, como sea. Ya para eso, comencé a entender de verdad el porqué de todo el desmadre. En las noticias no se decía nada, si acaso una que otra cosita, pero nada comparado con lo que Leo me contaba. Ese casi nunca me contaba nada, pero me dijo que la tele y los periódicos estaban vendidos, y que había un grupo de estudiantes encargados de repartir volantes para hacer que la gente se informe, y que su deber era protegerlos. El desmadre que se armó el 26, los presos y los golpeados, fueron razón suficiente para que se generalizara el paro indefinido en las escuelas, sobre todo en la zona centro. A partir de este momento, el centro histórico es zona de guerra. Ahora el gobierno ya tenía un enemigo público, los agitadores comunistas, y con esto no solo estaba en peligro el poder y su autoridad, sino el país entero. El 29, los de la Prepa 7 se agarraron a 2 policías y los iban encerrados un buen rato. El transporte público se suspendió en el centro histórico. Para la noche, las vocacionales 2, 4 y 7 se unieron al paro, y contando. Estábamos frente a una bomba de tiempo, y mi hermano y sus amigos eran la pólvora. Nadie sabía tampoco que mientras el presidente Díaz Ordaz estaba de gira por el Pacífico, tanto Luis Echeverría, quien era secretario de Gobernación, junto con Alfonso Corona del Rosal, quien era jefe de gobierno, tuvieron una reunión en donde entre ellos hicieron un nuevo plan de ataque. Y por medio de una llamada telefónica, le dijeron al presidente que la ciudad entera corría peligro. Corona del Rosal estaba manipulado por Luis Echeverría, y por eso se encargó de hacer la particular petición. Y el presidente Díaz Ordaz aceptó. Y a las 0 horas del 30 de julio se abrieron las puertas del cuartel militar. Salieron más de 2,000 elementos a las calles, y todos ellos estaban listos para atacar. Es duro cuando miras a un compañero ser arrestado, torturado, golpeado. Pero ¿sabes que estás haciendo lo correcto? Cuando a pesar de todo eso te mira y sonríe. Y es entonces cuando entiendes que mientras sigas creyendo en tus sueños de niño, la lucha nunca se apagará. Y que el sabor a libertad es tu mayor recompensa. Miedo es eso que te come los huesos, ese golpe de un padre borracho, ese pleito en la familia, esa sensación de siempre ser vigilado,
El saber que siempre hay alguien que te está observando. Miedo es lo que siempre hemos tenido y de lo que estamos hartos. Miedo. A partir de ahora tendría un nuevo significado. Si estuviera escribiendo alguna de mis historias de ficción, yo creo que los policías serían como lobos hambrientos, con sed. Lobos que hace mucho que no tenían acción, que ahora sentían el olor a carne fresca. Pero lo que iba a pasar después no se trataba de lobos, ni de leones. Era algo así como, yo lo describiría como bestias voraces, ciegas y frías, controladas por el mismísimo demonio. Más de 2.000 elementos del ejército salieron de sus cuarteles al mando del general Crisóforo Mazón Pineda. Su misión: acabar de una vez por todas con la insurgencia estudiantil. Creyeron que con su sola presencia iban a callarnos la boca, pero no fue así. Tanques ligeros, jeeps, bazucas, cañones de 101 milímetros y camiones transportadores, como si fueran a la guerra. Muchísimos preparatorianos estábamos en los planteles con guardias día y noche. A la 1:05 de la mañana, la puerta de la preparatoria 1 estalló en 1000 pedazos por un bazucazo del ejército. Más tarde, entró el cuerpo de granaderos a sacar a los que se quedaron adentro. Arrestaban a todos. Muchos de ellos estaban muy lastimados. Los militares entraron con bayonetas y otras armas, como si fueran a tomar un cuartel enemigo. Leonardo me contó que escapar fue casi imposible. Había un cerco de militares. A los que quisieron escaparse les cayeron a garrotazos por los granaderos. Toda la manzana que rodeaba la Escuela Nacional Preparatoria fue revisada casa por casa. Los militares entraban así nada más, sin papeles, sin permiso, sin nada. Y a los que encontraban los metían a las patrullas de la policía. El ejército bloqueó las calles 16 de septiembre, la 5 de febrero, la 20 de noviembre, Tacuba, Pino Suárez, Corregidora, Moneda, Guatemala y la 5 de mayo. Ocuparon las preparatorias 1, 2 y 3 en las calles de Justo Sierra y San Ildefonso. En la zona de la Ciudadela, donde había empezado todo, los alumnos de las vocacionales 2 y 5 salieron corriendo rumbo a las calles de Valderas. Minutos más tarde llegó la policía. Al día siguiente, la prensa necesitaba una explicación del desastre para calmar al pueblo. Luis Echeverría, Corona del Rosal y demás empezaron a dar una sarta de explicaciones estúpidas. Que la ley, que la paz, que el orden, que la patria amenazada. El señor secretario de Gobernación dijo que la autonomía de la universidad estuvo en peligro y que pues por eso, y para evitar el derramamiento de sangre, pues fue que se pidió la intervención del ejército. El activismo explotó. Los militares fueron la gota que derramó el vaso. Había llegado el momento de unirnos en su máxima expresión. A las 9:30 de la mañana, los alumnos de la Facultad de Derecho realizamos un mitin con más de 250 participantes. Y luego, un grupo subió a la torre de rectoría para avisarle al rector de todo lo que había pasado la madrugada anterior. En la Facultad de Humanidades, en todos los planteles, se realizaron asambleas permanentes. En la Facultad de Ciencias, se declaró en huelga indefinida y designaron guardias las 24 horas del día. Se sumó la Escuela de Veterinaria, Medicina, Química, Ingeniería, Arquitectura, Odontología, Economía. En la Prepa 5, los carnales de un amigo junto con muchos otros secuestraron varios camiones de pasajeros en la calzada de Tlalpan y les pintaron frases que atacaban a la poli y al ejército. Los de mi escuela quisimos hacer lo mismo, pero nos cayó la policía. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos estaba bajo presión y tuvo que realizar acciones en la comunidad politécnica, asambleas y cosas por el estilo, pero realmente estaba en contra del movimiento. Imagínate, si pactaron con el departamento del Distrito Federal sin consultar a ninguna escuela, a nadie. Ofrecieron inmovilizar a los estudiantes a cambio de sacar al ejército únicamente de sus planteles. La mecha se había encendido, pero apenas era el inicio. El bazucazo a la puerta de la escuela preparatoria le daría un giro de 180 grados a la historia. Javier Barrios Sierra,
el rector de la universidad entró al movimiento. Dijo que no podía ignorar el riesgo que corría la autonomía universitaria por los ataques del gobierno. Se puso a la cabeza y unió intelectuales a pensadores y académicos. El movimiento subió de nivel. Ahora ya no éramos los vagos revoltosos de la universidad, sino toda una comunidad intelectual. Y ahora sí, los ojos del mundo estaban encima de nosotros. El 30 de julio, en la mañana, tuvimos un mitin en la explanada de Ciudad Universitaria. El rector de la universidad estaba al micrófono. Éramos casi como 20,000 personas. Esa fue la primera vez que me acerqué al movimiento. Pero solo estuve unos minutos y me quité, pues es que mi mamá se podía preocupar. El rector hizo la bandera media asta, y porque estábamos de luto. El 1 de agosto nos citamos más de 25,000 estudiantes en la marcha en defensa de la autonomía universitaria. Y otra vez la policía, nada más nos estaban observando como cazadores. Y ahí estábamos todos con listones negros en las manos, en señal de luto por todo lo que había pasado. Unos compañeros estaban cargando un ataúd que decía en grande democracia. Nada más que el muerto se les estaba pudriendo porque en este país jamás la hemos tenido. Apenas 8 días habían pasado. 8. Y al gobierno se le salía todo de las manos. El ejército ya estaba en las calles. Y las cifras eran el caos total. Se hablaba de 343 personas detenidas, 400 lesionados, 1,000 desaparecidos, 68 en los hospitales. Y la gente rumoraba que habían alrededor de unas 800 personas en la jefatura de policía. El 1 de agosto, Díaz Ordaz dijo en Guadalajara que nos ofrecía su mano tendida y que era nuestra decisión si dejarla así o, como era costumbre del pueblo mexicano, unirnos todos para recuperar la paz y la tranquilidad. El tipo estaba jugando a ser un mártir. Dijo que nos ofrecía su mano, pero nunca que nos iba a aceptar el diálogo público. Y la orden oculta era: o se calman, o esta mano tendida los va a apretar tan fuerte que van a dejar de respirar. ¿Cómo le vamos a creer a ese pinche simio, aprovechando que tiene la mano extendida, que le haga la prueba de la parafina para ver a cuántos ya mató el maldito? El domingo, todo México escuchó las palabras del presidente a través de cadena nacional en la radio. El 2 de agosto, la organización estudiantil dio un paso impresionante. Creó el Consejo Nacional de Huelga, que sería el órgano de dirección nacional que garantizaría la participación e incorporación democrática de todas las escuelas en el movimiento. Eso hizo que tomara un giro inesperado, y la rebeldía estudiantil se convertiría ahora en la organización de estudiantes que día con día agarraba más fuerza. 2 días más tarde, el 4 de agosto, después de largas sesiones de participación y propuestas, presentamos el pliego petitorio. En 6 puntos le exigíamos al gobierno diálogo público para resolver la situación. El pliego petitorio sería la bandera del movimiento y arrinconaría al poder político y al gobierno, poniéndolos en un estado de mayor tensión. Mi abuelo decía que era una barbaridad que un montón de muchachos irreverentes le exigieran al gobierno, nacido de la revolución, un montón de cosas que lo ponían en dura, que era una falta de respeto, que a ellos le debíamos todo lo que tenemos. Era la ruptura generacional en su apogeo. El 5 de agosto hubieron 2 marchas, pero la segunda, la de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, convocada por el idiota de Cebreros, que según la policía fue el que los llamó para golpearnos en la marcha del 26, fue un fracaso y terminó uniéndose a la del Comité de Lucha del Politécnico. Y a las 4 de la tarde salimos miles de estudiantes exigiendo libertad. Mi hermano cada vez tenía más seguidores. Cada vez eran más los estudiantes que se organizaban con él para ir a atacar a la policía. Es que ahora los necesitaban más que nunca, que porque las clases en el Politécnico y la UNAM seguían suspendidas, y que el ejército y la policía había ocupado las prepas 1, 2 y 3, allá en la zona de San Ildefonso, las 5 de Coapa y la vocacional 7 de Tlatelolco. El Colegio de Profesores de la Facultad de Ciencias envió un manifiesto a todos los diarios para exigir la devolución inmediata de los planteles universitarios y politécnicos que estaban tomados por la fuerza pública. Entre la multitud se empezó a decir que se estaba preparando una trampa entre los intereses coludidos de la universidad y el gobierno, y que lo único que estaban buscando
era dividir al estudiantado. En Filosofía y Letras, mientras ocurría la sesión de asamblea permanente, se presentó una comisión de maestros, indicando que participarían en la manifestación que convocara el rector. Y lo mismo pasó en la asamblea de Derecho, pero no a todos les pareció la idea de que participaran los maestros. La Preparatoria 7 hizo un comunicado pidiendo que no se levantaran los paros hasta que se destituyeran al general Cueto Ramírez y a Mendiolea del Cuerpo de Granaderos y de la Policía Preventiva respectivamente. Pidieron apoyo de la clase obrera y se dijo públicamente algo que pues le cambiaría de tono las cosas. Pidieron hacer manifestaciones con estudiantes armados para repeler cualquier tipo de ataque del que fueran objeto. Era la oportunidad de oro de Leonardo. En ese momento se sentía nuestro poder. Aunque sí tuve un poco de miedo, porque era una verdadera locura. Los alumnos estaban tomando camiones, tomando Radio Universidad. Estaban repartiendo volantes que decían Juventud al Poder. Y entre todos nos poníamos de acuerdo para visitar secundarias y preparatorias, para invitarnos al meeting en el Zócalo. Queríamos que hubiera un buen de gente, y lo estábamos logrando. Ya teníamos 5 camiones repletos de gente que se estaban yendo para allá. Pero el ejército no iba a dejar que sea tan fácil. Cerraron todas las entradas principales a la plaza y pusieron 7 camiones blindados frente a Palacio Nacional. Pero no estábamos solos. El rector y los maestros se unieron para ayudarnos. Estaban con nosotros, nos apoyaban. Aunque nada de esto salió en la prensa. La radio, la televisión y el periódico se dedicaron a decir que éramos unos locos, unos vagos, y le decían a nuestros papás que éramos un peligro, que nos agarraran, que nos encerraran, que nos castigaran. Era el caos total. En ese mismo momento, los servicios de inteligencia de la CIA en Estados Unidos registraban una muy alta probabilidad de que la entrada del rector al movimiento sea una jugada planeada por el gobierno mexicano para darle visibilidad, poder aplastarlos más fácilmente. ¿Miedo? Miedo era mirar el ejército en las calles, armados, con metralletas, listos para matar, listos para destruirte a ti, a tu familia, tus sueños, tus esperanzas, listos para golpearte y asesinarte si era necesario. Miedo era lo que empezaría a sentir el gobierno, porque Leonardo, sus amigos y miles de estudiantes habían sentido lo que era tener poder. La vida es una lucha constante. Luchar contra tus padres, contra tu posición, contra el enemigo, contra aquellos que no creen en ti, contra los que te imponen realidades en las que no quieres vivir. Dicen que cada ser humano tiene una lucha, que cada uno lleva adentro un guerrero y que justo cuando estás por pelear tu lucha más importante es que te das cuenta de que la fuerza más grande no viene de un arma, de un puesto político o del dinero. Esa fuerza que necesitas solo viene de adentro. Que sean liberados los presos políticos. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, jefe del Cuerpo de Granaderos y de la Policía Preventiva del DF, respectivamente. Que desaparezca el Cuerpo de Granaderos, arma de represión del gobierno. Disolución de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social. Indemnización de las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio.
deslinde de responsabilidades por los actos de represión y vandalismo por parte del gobierno, a través de la policía, del ejército y de los granaderos. Esa era la bandera del movimiento. Ese era nuestro pliego petitorio. El pliego petitorio rompía con todas las estrategias y previsiones gubernamentales y era la consolidación del movimiento. El Consejo Nacional de Huelga invitó a unirse a todas las escuelas a nivel nacional que estuvieran de acuerdo con él. Y ahí empezó el desmadre en mi casa. Llevaba días escapándome de mi abuelo para ir a la marcha y todo, por el desmadre más que nada, porque mi papá se la pasaba dando clases en la universidad y ni se enteraba. Pero ese día se formó la coalición de profesores del Poli y del UNAM e iban a apoyar al Consejo Nacional de Huelga y mi papá estaba ahí metido. Pero ahora la cosa se pondría más fea y él ya lo sabía. Yo crecí en una realidad de la que hoy no queda nada. Mi mamá es doctora en un hospital y ella siempre me enseñó que hay que mirar más allá de los primeros síntomas. Ella siempre dice que la mejor medicina es la verdad, que a veces duele, pero que con ella se cura todo. Y ahí lo vi. La verdad, pues me llamó la atención desde el primer día de clase. Pero pues ¿cómo se lo iba a decir? Si él era todo lo contrario a mí. Él siempre opinaba, siempre hablaba, siempre defendía su punto de vista. Él era muy valiente y muy guapo. Benjamín. Al principio creí lo que todos creen, que tener una pluma o una máquina de escribir, o que tus notas salgan con tu firma en el periódico, era motivo de orgullo. Era ser parte de la historia. No, mejor aún, escribirla. Sin embargo, poco a poco ese orgullo empezaría a desmoronarse. A mí me daba pena acercarme a él, hasta que un día él me habló. Me pidió ayuda con unas asesorías. Si yo siempre supe que él era el mejor en el tema, pero pues no me quise dar cuenta hasta que él me lo confesó. Empezamos a salir en abril. Casi siempre solo nos podíamos ver en la escuela. Le dije que teníamos que tener mucho cuidado con mi papá, y que a veces pues eso de ser policía se lo podía tomar muy en serio, y que lo único que me había pedido pues era no salir con ningún muchacho hasta que me titulara. Pero pues, conociéndolo, sabe Dios hasta cuándo me iba a dejar. Pero pues, Benjamín valía el riesgo. Y empezó la cacería. Pero si decidí estudiar Derecho, es porque tengo los pantalones para enfrentarme a quien sea que se pase por alto la ley. Aunque si este país está jodido, es porque los primeros en violarla son los hijos de la chingada que están en el poder. Pero esos me aborrecen. Si mi familia ya nos tocó. Cuando murió el abuelo, mi tío, que nunca se asomó mientras él vivía, movió todas sus podridas influencias y pagó no sé cuántos miles para quedarse con toda la herencia. Y claro que lo logró, pues estamos en México. Solo nos quedamos con la casa donde vivo. Gracias a Dios, pues los negocios de mi papá van bien. Ya marchan solitos. De hecho, ya quiere abrir más. Pero pues, el punto es que si tengo las pruebas y las herramientas para demostrar que lo que está pasando allá está mal, no puedo quedarme callado. ¡No puedo! Una de las cosas que reporté para el periódico es que uno de esos días, en la explanada de la rectoría, se juntaron cerca de 200 estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, de Economía, de Filosofía y demás, para realizar la quema de la prensa vendida. Todos los alumnos llevaron revistas y periódicos, el mío entre todos ellos. Les prendieron fuego. Ahora haríamos brigadas para que el pueblo se enterara de lo que de verdad estaba pasando, de lo que no salía ni en las noticias ni en los periódicos, porque esos solo defienden al gobierno. Es que no es tan fácil, lo odio. Pero no era culpa de mi periódico. Cada vez que termino una nota la pasan a revisión, y mi editor siempre se pelea con el director para que se imprima, pero nunca lo logra. Estábamos bajo amenaza. La prensa estaba prostituida. Estábamos encerrados, carajo.
Por un lado, el gobierno, y por el otro los alumnos, que cada día estaban más agresivos. Hace 2 días, apedrearon los cristales de la puerta del periódico Novedades, ahí, por Valderas. Pero estaban ocultando información. Yo lo doy todo por mi periódico. Pero, si hay algo que no se me olvida, es que uno de los primeros muertos fue un estudiante de comercio. Que los granaderos lo golpearon y le destrozaron el cráneo. Al día siguiente, la nota se publicó bajo el título: Alumno muerto, comer torta envenenada. En mi casa seguían los problemas. Mi mamá y todo el día en la casa y mi papá llevaba meses llegando tarde. Así que un día aproveché y me fui a hacer una tarea en la biblioteca de la escuela. Y ahí conocí a la bibliotecaria Alice. Ella era muy inteligente. Y pues poco a poco me fui llevando más con ella. A ella le contaba mis problemas y ella me ponía al tanto de cómo andaban las cosas en la escuela y en la universidad. Mi papá llegó a la casa muy serio. Se me hizo raro que llegara temprano, pero pues ya no había clases. La cosa es que cuando estaba saliendo de mi casa se me metió en el camino y me dijo que no iba a ningún lado, que ya no tenía permiso de ir a las marchas. Liz me contó todo lo que Leonardo no me decía. Bueno, parte de lo que no me contaba, porque habían cosas que ni siquiera Liz sabía. Pero me dijo que el movimiento había crecido, que ya no solo eran estudiantes y maestros, sino que cada vez más escritores y esas cosas. Intelectuales, les dice, que se habían unido al movimiento y que eso llamaba muchísimo la atención, hasta de otros países. El gobierno arrancó una estrategia de observación impresionante. Eran cientos a los que Luis Echeverría observaba. De las oficinas de gobierno, de la UNAM, del Politécnico, religiosos, intelectuales, periodistas, alumnos, maestros, hasta gente de la presidencia de la República. A todos. El simple hecho de firmar un desplegado o demostrar un gramo de benevolencia por los estudiantes te hacía un delincuente. Ordenó despedir al personal de la Secretaría de Educación Pública, de Nacional Financiera y hasta de universidades y otras dependencias. El 15 de agosto apareció el desplegado Protesta de Intelectuales y Artistas, firmado por Juan Rulfo, José Revueltas, Carlos Monsiváis, entre muchos otros. Y las cosas iban de mal en peor. Uno de los representantes del Consejo Nacional de Huelga expresó públicamente que el gobierno tenía 72 horas para entablar el diálogo público y para pedir la destitución de los jefes de la policía, o nos iríamos a huelga general en todo el país. ¿Adivinaron? Nos fuimos a huelga. Las universidades de Sinaloa, de Baja California y de Tabasco, el Instituto Tecnológico de Veracruz y las escuelas normales rurales fueron las primeras en unirse al paro. Y faltaban más. El gobierno estaba desesperado, aunque no querían que nadie lo notara. Y ahora querían engañarnos. El regente del Distrito Federal, Corona del Rosal, recibió en sus oficinas a los representantes de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que le entregaron un pliego con 7 puntos. Al día siguiente, con una rapidez como nunca se había visto, Corona del Rosal afirmó que daba luz verde a 3 de los puntos y que se comprometía a un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a los otros 4. En ese mismo instante, la Federación de Estudiantes activaba sus declaraciones en contra del movimiento estudiantil y del Consejo Nacional de Huelga. Trataban de desprestigiarlo. Y por si fuera poco, el general Cueto, que había salido diciendo que en la marcha del 26 nos cayó a golpes por petición de Cebreros, representante de la Federación de Estudiantes, ahora decía lo contrario, que no fue él, que fue un error, que no había sido Cebreros. Pero claro, si él y su organización están perfectamente coludidos con el gobierno. El 7 de agosto, el director general del Politécnico hizo un llamado general a maestros y alumnos a regresar a clases, que porque Corona del Rosal ya estaba resolviendo la situación. Pero el único organismo capaz de llegar a esos acuerdos era el Consejo Nacional de Huelga. Y no por nada más que porque ahí estaban los verdaderos interesados, los que argumentaban, los que defendían sus derechos, los que sí entendían qué era lo que estaba pasando y todo lo que estaba en juego. El Consejo desacreditó todos los acuerdos que no fueran con ellos.
Benjamín entró desde el principio al movimiento. Él siempre iba a las marchas y todo, y me contaba lo que pasaba. Ese día estábamos él, varios amigos y yo en mi casa hablando sobre esto, cuando llegó mi mamá. Se realizaron brigadas de enlace en varios estados. En Veracruz, en Michoacán, en Guanajuato, en Querétaro, en Hidalgo, en Chiapas, en Durango, en Tamaulipas, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, en Baja California, en Nayarit, en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa y en Puebla. Más de 70 planteles de estudios superiores se declararon en huelga en favor del movimiento. Casi me muero del susto. Todos nos pusimos pues, que estudiar. Creo que mi mamá no notó nada, pero pues ya luego pues, me llamó a la cocina y me dijo que ellos se tenían que ir antes de que llegara mi papá. El Consejo Nacional de Huelga y la coalición de profesores de la UNAM del Politécnico convocaron a una manifestación el 13 de agosto, que partiría del casco de Santo Tomás y llegaría al Zócalo. Otra vez retarían al poder, aunque ya lo venían haciendo desde hace un mes. ¿Qué no entendían que el Zócalo es uno de los máximos símbolos políticos de México? ¿Que es sagrado y que solo el presidente es digno de llenarlo? Benjamín me dijo que la cosa ya estaba muy grave y pues que había que poner una solución ya. Me dijo que el consejo iba a buscar la posibilidad de establecer un diálogo público con el Estado. El exceso público, que en los altos círculos políticos se dijo que ningún diputado podía aceptar el diálogo con los estudiantes y que si alguno lo hacía, estaba poniendo en riesgo su investidura como legislador. El periodismo en México estaba por los suelos. Yo solo veía como algunos de mis compañeros reporteros se acercaban a los estudiantes y los provocaban. Les preguntaban que si iban a pedir permiso para la toma del Zócalo y que si así lo hacían, el movimiento perdería credibilidad y todo se derrumbaría. ¿De qué te sirve el desafío si para la toma del Zócalo tienes que pedir permiso a quien estás acusando? Llegó la marcha del 13 y nada se solucionó. Lo único relevante fue que el comité de lucha dio a conocer la lista de muertos, desaparecidos y heridos hasta el momento. Durante la cena mi mamá estuvo muy callada y pues mi papá, como siempre desde que comenzó el conflicto, molesto y preocupado. Quise preguntar qué es lo que pensaba ahora de todo esto. Soltó la cuchara, levantó la vista y me miró. Me dijo que eran un dolor de cabeza, una bola de vándalos, sinvergüenzas, que ni siquiera sabían lo que estaban peleando. Se levantó y se fue a su cuarto, sin siquiera terminar la cena. Mi mamá me miró y se fue detrás de él. Yo me quedé ahí sentada y pensé que Benjamín sí lo sabía. Él sí sabía qué estaba peleando y por qué lo hacía. Llegué a mi casa en la noche y entré al cuarto de Leonardo. Quedé pálida cuando lo vi guardando esas cosas en las cajas. Ya no solo eran palos o piedras, hasta botellas con metal adentro. Ya eran armas reales, pistolas. El 21, Telesistema Mexicano transmitió un debate sobre las causas del movimiento. Y al día siguiente, Luis Echeverría dijo que el Estado consideraba tener un diálogo público con los representantes del Consejo. Estamos dispuestos, fue nuestra respuesta. Hay luchas que nacen del odio, de la envidia, del egoísmo. Hay luchas que destruyen imperios y ciudades completas. Hay otras que no encuentran motivo alguno. Pero hay otras que no son contra 1000 hombres, un ejército o tanques. Son las que te comen el alma, las que te arrancan las alas y te obligan a vivir con miedo. Esas son las que vale la pena luchar, porque te ayudan a descubrir que no hay peor miseria que vivir siendo tú mismo tu peor enemigo.
No sé qué le pasa últimamente. Ya sé. Está todo muy feo. Pero precisamente por eso no nos podemos quedar sin hacer nada. Él siempre va y dice y hace cosas. Porque es su deber por ser parte de la universidad. Ah, pero yo no puedo hacer nada. Papá. ¿Qué carajo haces acá? ¿Qué carajo haces acá? Allá nos están partiendo la madre y tú aquí sin hacer nada. Pinche culero. No tienes idea de todo lo que ha pasado desde el maldito meeting. Ese pinche Sócrates nos partió la madre. Vamos, nos necesitan allá. Las fichas de dominó estaban cayendo una tras otra sin posibilidad de detenerse. Habían pasado varias cosas. Desde aquel 22 de agosto, en que el gobierno había dicho que consideraba el diálogo público. Lo siguiente fue la megamarcha del 27 de agosto, una de las más importantes del movimiento. Ya no aguantaba la tensión que me causaba darle la razón a mi papá durante el almuerzo. Y al mismo tiempo, sentir que me quemo por dentro, por las ganas de ayudar a Benjamín. Si yo ya no tenía excusa para verlo. Las clases estaban suspendidas y solo podía escaparme pues un ratito a la semana para que nos podamos ver. Y estoy empezando a agotarme. Corrí a decirle lo que encontré en la habitación de Leonardo Anís, la bibliotecaria. Le conté lo de las pistolas. Es que no era una, eran muchas. Un supuesto estudiante llamado Sócrates Campos Lemus hizo explotar la bomba. Algunos estudiantes dicen que hizo lo correcto, pero otros dicen que solamente rompió la delgada línea que el gobierno esperaba ver romperse. Liz me dijo que el 27 los médicos del Hospital General habían hecho una huelga a favor de los estudiantes y que los del sindicato de electricistas decían que los de la CIA querían hacernos creer que todo era un plan de comunistas. La marcha del 27 de agosto partiría del Museo Nacional de Antropología y terminaría en el Zócalo. Sería la culminación de un intenso mes de movilizaciones y además sería una de las más importantes de toda la historia. Sin exagerar, hubieron 400,000 asistentes. Pero la orden era clara. No se podía decir más que lo que el gobierno quisiera decir. Y esa vez dijo, no hubieron más de 80,000. Días antes de la marcha volví a discutir con mi papá. Él ya no quería que participara en el movimiento, pero ¿con qué cara me lo pide? Si él está todo el día ahí metido. Según él, como maestro, tiene que apoyar a sus alumnos. ¿Y por qué no apoya a su hijo también? Yo siempre creí la versión de mi abuelo, que me decía que el gobierno era una maravilla y que el gobierno era un santo. Pero después de ver lo que le hicieron a mi primo, después de ver lo que le hicieron a mi primo y a mis amigos, ¿cómo iba a creerle? ¿Cómo iba a quedarme sentado sin hacer nada? Por primera vez estaba de acuerdo con la versión que mi papá siempre defendió delante de mi abuelo, que el gobierno era una mierda. Y cuando le pregunté que por qué ella no me apoyaba, dijo que por qué me amaba. Ahora si quieres enterarte, ¿no? ¿Cómo te explico que habíamos logrado un chingo? Habíamos puesto al gobierno contra la pared. En la marcha del 27 fuimos cientos de miles. ¡Cientos! La gente nos aplaudía desde sus ventanas. Nos tiraba papel cortado. Como si fuéramos héroes. El día anterior no pude dormir. Ya no aguantaba la presión y mi papá no me dejaba salir del departamentito. Yo sabía que Benjamín iba a estar en la marcha y yo quería estar ahí con él. Estaba harta de vivir así. ¡Harta! Ana María se acabó. Ahora seré quien quiero ser. Simplemente María. Estuve discutiendo el tema por horas con mi papá. Mi abuelo siempre se metía a empeorarlo todo, hasta que mi papá lo cayó de un grito. Nunca lo había visto así, pero no podía echarme para atrás. Tenía la razón y ambos lo sabíamos. Me dijo que no era él, que sentía que era su deber estar ahí
y que le gustaba que fuera libre de pensar lo mismo, pero le daba muchísimo miedo que me fuera a pasar algo. Y es que estaban pasando muchas cosas, pero Liz me dijo que tenía que ser fuerte, que tenía que hablar con Leonardo, y pues eso hice. Esa misma noche esperé a que mis papás se durmieran y desperté a mi hermano. Me estaba muriendo de miedo, pero respiré y le pregunté. Le exigí que me contara qué estaba pasando. 3 cosas se salieron del plan ese día. Después de la marcha, durante el meeting, los estudiantes izaron la bandera rojinegra en el asta bandera de Zócalo, el lugar más sagrado de símbolo patrio. Y luego, ese tal Sócrates, al que nadie había visto antes, se subió al estrado y retó al presidente de la República a presentarse el 1 de septiembre, el día del informe de gobierno, allá en el Zócalo a las 10 de la mañana, para entablar el diálogo público. Después nos pidió a todos los que estábamos ahí que no nos moviéramos hasta que él no apareciera. El tercer error es que un grupo de estudiantes subieron a la catedral y hicieron sonar las campanas y prendieron las luces. Habían roto 3 íconos nacionales y religiosos: la bandera, el presidente y la catedral. Habían dado al gobierno la excusa perfecta para empeorar sus acciones. Y nada de eso estaba en los planes. El Consejo Nacional de Huelga nunca había considerado la petición de Sócrates. A partir de ese momento el aire se volvió más frío. Algo malo iba a pasar. Y todos lo podíamos sentir. Por fin lo hice entender. Después de estar peleando todo el día, me dijo que iríamos juntos a la marcha el 27. Mi abuelo estaba furioso. Salió aporreando la puerta del departamento. Dijo que si seguíamos así, nos matarían a todos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hermano, mi hermanito, Leonardo se estaba convirtiendo en un delincuente. Fue ahí cuando me enteré de todo lo que he dicho hasta ahora. Me contó que desde que lo golpearon a él y a sus amigos se habían organizado, y que mientras más fuerte era la represión, más eran sus seguidores y más sus ganas de salir a vengarse. Le dije a Benjamín que buscaría la manera de salirme de mi casa para acompañarlo a la marcha. Mi papá llevaba unos días muy raro, diferente. Al principio no se le podía hablar del tema porque se enfurecía, pero días antes de la marcha no hablaba de otra cosa que no fuera de eso durante el almuerzo. Y cada vez eran cosas peores. Todo lo que se decía en la jefatura de policía. Me dijo que habían conseguido automóviles y que con ellos asaltaban a policías y guardias de seguridad solitarios para quitarles sus pistolas, pues que se habían juntado tantas. Le dije que se estaba convirtiendo en lo que más odiaba de mi papá, pero me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que nada iba a pasar. Me dijo también que había robado la pistola de papá, que yo no tenía por qué tener miedo, que él me iba a cuidar. El 27 por la mañana mi mamá estaba muy rara. Apenas salió mi papá de la casa, me tomó por los hombros y me pidió que no me fuera. No sabía cómo se había enterado, pero lo sabía todo. Me dijo que sabía que yo salía con Benjamín y que pensaba ir a la marcha del día siguiente. Me dijo que no le diría nada a mi papá, siempre y cuando yo no me acercara a ese lugar y le pidiera a Benjamín que tampoco lo hiciera, que era peligroso para los dos. Me dijo que ella le había pedido a mi papá que hablara del tema durante el almuerzo, para que yo me diera cuenta de lo peligroso que era. Cada vez que mi hermano salía, yo me moría de miedo y rezaba un rosario, pues, para que no le pasara nada. No pude salir. Mi mamá se había puesto a llorar. Yo también lo hice. Me dijo que no quería perderme. Mi papá y yo llegamos a la mitad de la marcha. Era impresionante la cantidad de gente que había. Cuando alguien agarró el micrófono y dijo que debíamos quedarnos, mi papá dijo que no era buena idea. Pero lo convencí y le dije que era nuestro deber y que nada pasaría. Y que si uno de los dos se perdía, nos veríamos en la casa y regresaríamos juntos al meeting. Ya todos estábamos ahí. Muchísimos obedecimos la petición de Sócrates, sin saber en qué nos estábamos metiendo. A las 12 de la noche, el ejército rodeó el Zócalo.
batallones de infantería, batallones de paracaidistas, carros blindados de la Guardia Presidencial, 4 carros de bomberos, 200 patrullas de la Policía Preventiva, motociclistas de la Dirección General de Tránsito y demás. El gobierno en verdad actuaba como si estuviera peleando una guerra. Empezó la persecución. La gente gritaba como loca. Corrían por todas partes. Algunos se enfrentaban a los militares. Y otros, como Leonardo, abrían fuego contra ellos. Fue un verdadero desmadre. No sé en qué momento me agarraron del brazo y me tiraron al suelo. Solo sentí los macanazos en la espalda. Allá me hicieron esto. Me empezaron a patear hasta que 2 muchachos llegaron y me cayeron a golpes al pendejo policía que me agarró. Se acercó otro y me levantó. Tenía una pistola. Leonardo, me llamaron. Y se fue. Perdí de vista a mi papá. Sentí un escalofrío horrible. Sabía que era el momento de regresar a casa. Total, ese fue el acuerdo. Si nos perdíamos, ahí nos veríamos. Sentía un huracán en mi cabeza. Quería estar con Benjamín, quería estar en el movimiento. Pero tantos años viví encerrada y atrapada, yo sola, porque según esto era lo correcto. Yo ya no quiero vivir así. Pero mi mamá, yo no le puedo hacer esto. No puedo. Logré salir de ahí. Llegué a mi casa. Mi abuelo me preguntó que qué había pasado. No le respondí. Se fue a dormir. Y yo me quedé en la puerta, escuchando de lejos los tanques y los gritos, mientras mi papá llegaba. El día siguiente, el 28 de agosto, el gobierno quiso realizar un acto de desagravio a la bandera. Obligaron a todos los trabajadores de gobierno a asistir al acto. Quemarían la bandera rojinegra. Todos sabían que debían aplaudir las palabras del presidente. Pero lejos de eso, todos empezaron a gritar que eran acarreados, que los obligaron a estar allá, que estaban con los estudiantes. Como siempre, todo terminó en otra persecución militar y policíaca. Los burócratas y los estudiantes se defendieron de las armas, alzando la mano, haciendo una V de victoria. El 29 de agosto, a las 4 de la mañana, fue balaceada la escuela vocacional número 7. Los militares rodearon toda la zona aledaña a Ciudad Universitaria y a la unidad profesional de Zacatenco del Politécnico. Además, 200 cabrones vestidos de civil, con pistolas, cadenas, mangueras, macanas, garrotes, entraron al edificio a destruirlo todo. Rompieron cristales, quemaron pancartas, todo lo que encontraron. Golpearon estudiantes y transeúntes, los metieron a camiones. Ya no puedo, ya. Luego se metieron a las unidades familiares de Nonoalco, Tlatelolco. La gente estaba pidiendo ayuda a gritos a la policía que estaba afuera, pero se hicieron a los sordos. 1 de septiembre, la ciudad era otra. En las calles ya habían policías, militares, tanques, en fin, todo el circo de una ciudad sitiada. Todos estábamos esperando el cuarto informe de gobierno. Estábamos cansados de ver a los principales reporteros del país alabando al presidente. Estábamos cansados de ver que ese gorila decía que todo marchaba a la perfección. Por favor, si era más hipócrita que yo tratando de vivir mi propia vida. El Consejo Nacional de Huelga reiteró horas antes su disposición al diálogo. Es que la violencia ya estaba fuera de control. Teníamos la esperanza de que el informe de gobierno nos abriera las puertas
y se solucionara todo de una vez. Pero si algo dejó en claro con su discurso el presidente, fue que no daría marcha atrás. Fue muy contundente al omitir palabras como diálogo, solución o acuerdo con el movimiento. Nuestra respuesta fue un nuevo mitin en Tlatelolco con más de 25,000 personas. Las escuelas continuaron siendo atacadas a balazos y los alumnos siguieron desapareciendo. El rector pidió el 9 de septiembre que todo regresara a la normalidad, que se acabara la lucha, que regresaran a clases. Todos entendimos que el gobierno lo estaba presionando, pero le dejamos muy claro a él y a todos los demás que no era por nosotros, era por México. Entendí que si estábamos luchando no era por irreverentes y groseros. Era por todo eso que hemos callado por años. Por esas causas que nuestros padres y abuelos no tuvieron el valor de defender. Era por nuestro presente y nuestro futuro. Por acabar con un gobierno que te calla la boca con una pistola y que te destroza cuantas veces se le da la gana sin que nadie pueda detenerlo. Entendí que el gobierno de la revolución, sí, el PRI, no era más que el cínico juego de controlar al pueblo comprando sus almas, haciéndolos más obedientes y más inútiles, porque así les conviene. Que eran la expresión de la intolerancia y de la obsesión por el poder, y que no iban a detenerse, sin importar lo que pasara. El 12 de septiembre se instrumentó un operativo inusual. En el día, helicópteros sobrevolaron la ciudad y dejaron caer volantes firmados por supuestas uniones y sociedades de padres de familia de la UNAM y del Politécnico, pidiendo a los padres que no dejaran ir a sus hijos a la marcha del día siguiente, que porque era una trampa y porque con eso querían asaltar la embajada norteamericana. Ante la respuesta muda del presidente en su cuarto informe, los alumnos tenían preparado un arma. El 13 de septiembre llevarían a cabo la marcha del silencio. Después de la persecución del día 27, esperé a mi papá en la puerta. Esperé toda la noche. Esperé todo el día siguiente. Esperé con mis abuelos. Esperé solo. Y él jamás regresó. Si nunca lo hubiera insistido, si hubiera guardado silencio, tal vez, solo tal vez, aún estaría conmigo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Dime tu nombre. ¿Quién soy? Gloria Valdés Marín. Ana María Figueroa García. Octavio Beltrán Rodríguez. Santiago Linares Ojeda. Y esta es mi historia. Todo empezó con una pelea entre estudiantes el 22 de julio. La policía atacó a los estudiantes.
Una semana más tarde, ya teníamos al ejército combatiendo a la mayor organización estudiantil de la historia de México. Marchas, persecuciones, desaparecidos y muertos fueron el escenario común de una ciudad y un país entero que colapsaba frente al mundo. Años de vivir bajo la obsesión por el poder de un partido que se adjudicaba una revolución imaginaria se venían abajo. Por primera vez, el verdadero pueblo mexicano, y no las mentiras heroicas de un libro de texto, pedía a gritos la dignidad que merecía. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional unieron sus fuerzas por primera vez para alzar la voz por la libertad. Pronto, frente a las agresiones de la autoridad, los estudiantes formaron el Consejo Nacional de Huelga, único organismo capaz de establecer acuerdos con el gobierno y que tomaba en cuenta la voz de todos los estudiantes. El 4 de agosto se hizo público el pliego petitorio, donde se establecían las exigencias a las que el gobierno debía dar solución inmediata. El sistema educativo en México se paralizó. El movimiento se volvió una avalancha de intelectuales, estudiantes y pueblo en general, captando la atención internacional. El gobierno debía callar las voces insurgentes antes de que la prensa del mundo llegara para la inauguración de los Juegos Olímpicos México 68, los Juegos de la Paz, y aprovechó el descontrol de las acciones estudiantiles durante la megamarcha del 27 de agosto como excusa para llegar hasta las últimas consecuencias. Mi nombre es María, estudiante. Tengo 20 años y tengo, por primera vez, una razón suficiente para ser quien soy. Conocí a Benjamín en la universidad y estoy enamorada de él. Siempre creí que le debía todas y cada una de mis acciones a mis padres y actué en contra de mi voluntad para ser una buena hija. Mi madre, trabajadora incansable. Mi padre, policía. Lo hice todo, pero me olvidé de vivir. Benjamín me abrió los ojos. Benjamín está en el movimiento y yo estoy con él. Octavio, 21 años, irreverente, apasionado. La búsqueda de la verdad siempre ha sido mi estigma. Los problemas familiares lo obligaron a hacerlo. No es fácil pertenecer al movimiento en una familia conservadora, menos cuando cada vez llegan más avisos intimidatorios al negocio familiar, sugiriendo que cese de mover el polvo, o las consecuencias serían enormes. Elegir entre la tranquilidad, la estabilidad económica y el futuro tuyo y de tu familia entera, o algo más trascendente, el futuro de quienes aún no han nacido, por ejemplo. A veces siento que la manía me consume, que tengo el poder de cambiar al mundo. En la golpiza del 27 conocí a Leonardo, aguerrido pistolero juvenil. Empiezo a creer que un arma sí te da el poder de cambiarlo, el poder de controlar el destino. Mi nombre es Gloria, 15 años, familia disfuncional, un padre golpeador. Mi hermano, Leonardo, es mi única esperanza de salir de ahí. Practicante de boxeo, fue golpeado por los granaderos sin razón alguna. A partir de ese momento, empezaría a robar armas de fuego para hacer frente a los ataques de la policía. Se le unieron decenas. Era su manera de enfrentar la violencia de mi padre. Encontré armas en su cuarto. Lo obligué a decirme todo. El pánico y el frío se hicieron parte de mi piel, aunque era algo a lo que ya estaba acostumbrada. Santiago, 22 años, periodista. Si es que se le puede llamar así a esta profesión sumisa. Empecé como ayudante, como limpia escritorios, con la esperanza de algún día plasmar con mi puño y letra mis ideas, mis verdades sobre el papel. Ese día llegó cuando la historia empezó a quebrarse. Empezó a salirse del guión ese 22 de julio en que empezó todo. Me enviaron a cubrir los hechos. Documenté, fotografié, redacté.
y encontré una verdad incómoda y un bozal en mi boca y una cadena en las manos. He decidido renunciar a toda esta basura. He decidido cerrar los ojos y olvidar que algún día soñé, porque lo que queda de ese sueño ahora son puras pesadillas. Hoy será mi último trabajo. Cubriré el mitin del 2 de octubre y nada más. Mi nombre es Ignacio Ramírez Ortega. Soy estudiante. Tengo 17 años. Y solo quiero salir de aquí. No sé dónde estoy. ¿Papá? ¿Dónde está mi papá? ¿Se lo llevaron? ¿Dónde está mi papá? Lléveme con él. Por favor. Solo quiero ser libre. El informe del 1 de septiembre nos cerró las puertas. Su respuesta fue el silencio. Y sería silencio lo que devolveríamos. El 13 de septiembre, una marcha con más de 250,000 participantes recorrió las principales avenidas de la ciudad en total y absoluto silencio. Fue un espectáculo. Un espectáculo que fue foco de atención en la prensa alrededor del mundo. Todos se preguntaban, ¿qué está pasando en México? Y México vivía el día de la independencia más tenso de su historia, el más gris, el más falso de todos. Así como las vidas perdidas, a partir de ese momento, las últimas piezas empezarían a caer como fichas de dominó, sin que nada pudiera detenerlas. El 18 de septiembre, a las 10 de la noche, los militares tomaron Ciudad Universitaria. Fueron en búsqueda de los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Pero yo estaba ahí, estaba tomando notas, cuando los militares abarrotaron todos los planteles. Empezaron a destruir puertas, a destruir instrumentos, y a nosotros nos obligaron a salir a la explanada de la rectoría. Nos pusieron pecho tierra. Y a las 12 de la noche se dio la instrucción de que se liberara únicamente a fotógrafos y a periodistas. Los militares arrancaron y quemaron toda la propaganda antigobiernista. Todo lo que escribimos con nuestras propias manos. Luchar hasta morir. Volveré y seré millones. Únete, que la victoria está cerca. Más de 1,500 detenidos. Mientras el rector citaba a diferentes funcionarios universitarios en su casa para una reunión de emergencia. Los estudiantes se lanzaron contra los militares para intentar recuperar Ciudad Universitaria. Leonardo estaba entre ellos y la policía encontró varias armas de fuego ocultas en la Facultad de Medicina. Era parte de las municiones de Leonardo y los otros. El 23 de septiembre fue ametrallada la vocacional 7 por 9 minutos. Y no bastándoles con eso, los granaderos no dejaron pasar a la Cruz Roja. A las 6:30 de la mañana, ellos se fueron tras todos los alumnos que se fueron a esconder a Tlatelolco. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Al ver que vecinos y alumnos los esperaban con palos, con piedras, con baldes de agua hirviendo y hasta con bombas molotov. Así como poderes universitarios para que se normalizara la vida de la institución, todo sector lo que asuma, donde quiera que se encuentre, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los principales representantes del PRI y del Poder Legislativo aplaudieron la toma del campus, lo justifican y levantan cargos en contra del rector. Lo acusan directamente de que él es un criminal. Con toda la presión encima, el rector Barros Sierra presenta su renuncia, pero el Consejo Universitario la rechaza por unanimidad. El rector recibió todo el apoyo de la comunidad universitaria. No era uno, éramos todos. El mismo 23, el ejército entró a todos los planteles politécnicos y utilizó mucha más violencia que la que usó en la UNAM. Ya estaban hartos y querían que lo supiéramos. Incrementaron las detenciones, heridos, muertos y desapariciones forzadas.
El 24 tomaron Zacatenco, el corazón del Politécnico. Persecuciones, balazos, mítines, humo, polvo, tanques, policías. Era el escenario de la ciudad. Era un desmadre impresionante. Era una verdadera guerra. El 30 de septiembre, el ejército entrega las instalaciones de Ciudad Universitaria. Parecía que por fin íbamos ganando. Pero no se iría sin dejar muestra de su poder. Habían saqueado la universidad. Rompieron y desaparecieron todo el material de investigación. Realmente nada que les pudiera servir. Solo ganas de demostrar que pueden hacer y deshacer a placer. En ese momento se anunciaron 2 mítines. Uno en Ciudad Universitaria para exigir la salida del ejército de los planteles del Politécnico. Y una manifestación, el 2 de octubre, en Tlatelolco. El 2 de octubre fue miércoles. Eran ya 73 días de amanecer con la policía. En la mañana, mientras el rector tenía una junta con representantes de la presidencia y del CNH para acordar que se cancelaría la marcha a las instalaciones del Politécnico y dejar muy en claro que el movimiento no tenía intenciones de sabotear las Olimpiadas Mexicanas, Gustavo Díaz Ordaz partía rumbo a Guadalajara, a su casa de descanso. Dijeron que cancelarían la marcha, pero el mitin no, porque ahí darían a conocer todos los avances y harían oficial la cancelación de la marcha. Nadie sabía que en el campo militar número 1 se estaban terminando de amarrar las estrategias para acabar con el movimiento. La táctica: desplazar al ejército para ocupar los departamentos del edificio Chihuahua, con vista a la Plaza de las Tres Culturas. La estrategia: detener a todos los líderes del Consejo Nacional de Huelga. El plan: acabar con el movimiento estudiantil de una vez por todas. En esa junta se dijo que Luis Echeverría, secretario de Gobernación, informó que el CNH planeaba un mitin en Tlatelolco y que después haríamos una marcha para tomar las instalaciones del Politécnico por la fuerza. El hijo de puta nunca mencionó los acuerdos a los que se llegó con el rector. Ese día era mi cumpleaños. Lo iba a pasar con mi mamá y mi hermano, porque días antes se le había sacado a mi papá de la casa. Por fin. Solo esperábamos que mi mamá no lo metiese de nuevo y nos golpeara a las dos. Ese era el plan. Pero Leonardo me dijo que tenía que hacer una pausa, que porque lo necesitaban ahí en el mitin de Tlatelolco. Pero me dijo que regresaría para la cena, que no me preocupara. Se fue después del almuerzo. Y un par de horas más tarde, alguien tocó la puerta. Abrí. Era mi papá. Días después de la golpiza del 27 de agosto, contacté a Leonardo, el tipo que me salvó de la golpiza de un pendejo policía. Le dije que quería unirme a su grupo de defensa. Me dio un arma. Ahora sentía lo que respiraba el gobierno todos los días. Me dijo que tenía que estar al pendiente de todo lo que pasara. Más ahora que ya llevábamos ventaja. Que fuera preparado el mitin en Tlatelolco. Que practicara unos cuantos disparos. Cuando llegué a mi casa vi a mis papás en la sala. Sentí la tensión y enseguida pregunté. Mi papá estaba furioso. Se levantó y me empezó a gritar que no podía creer que yo lo hubiese desobedecido y que hubiese sido por un vago rebelde. Que estaba avergonzado de mí. Entonces entendí que mi mamá le había dicho lo de Benjamín y de nuestro apoyo al movimiento. Sentí que la odié por un instante. La miré con ojos de rabia. No me quedó más que soportar los gritos de mi papá.
y sentir los jaloneos. Tomé la pistola y apunté. Y volví a sentir todo el coraje que llevo dentro. Coraje contra el sistema, contra el podrido gobierno, contra la policía, contra el ejército. Coraje por la pérdida de mis amigos, por las amenazas a mi familia, por los golpes que me dieron. Coraje por el asco de vivir en un país de mierda que le gusta ver a sus hijos de rodillas mientras les escupe en la cara. Volví a sentir todo eso. Puse mi dedo en el gatillo. Y no pude. No pude. No soy tan fuerte. Mi papá se fue azotando a la puerta. Y le dijo a mi mamá que no me dejara salir por nada del mundo. Se llevó las llaves. Me encerró. Y entre lágrimas y coraje, me acordé de algo que me había dicho. Sentí escalofrío. Algo de un peligro extremo. Que yo no podría salir de la casa hasta que él regresara. Entonces pensé en Benjamín. Tenía que avisarle. Presenté mi renuncia en el periódico. Ya no estaba dispuesto a seguir vendiendo mi alma al diablo, y mucho menos seguir pisoteando mi moral por unos pesos. A partir de ese momento ya no sabía qué sería de mí. Y la verdad, no me quitaba el sueño. Fui a visitar a mi madre en el hospital donde trabajaba, a contarle de mi decisión. Ella me recibió con un beso en la frente. Me advirtió que en los hospitales de la zona se había dicho que debían estar preparados, porque algo iba a pasar. Yo me perdí en una cantina y caminé en la madrugada hacia mi departamento. Y el día siguiente, a las 5:50 de la tarde, llegué a hacer mi última nota a Tlatelolco. Papá entró oliendo alcohol. Mi mamá y yo nos asustamos. Pero él se empezó a reír y me deseaba un feliz cumpleaños. Me decía que me quería mucho mientras se tropezaba con todo. Cuando mi mamá intentó sacarlo, todo cambió. Aporreé a mi mamá contra la pared y empezó a golpearla. Yo me abalancé sobre él y le quedé un plato en la espalda. Él se volteó, me jaló el cabello y me cayó a bofetadas. Yo estaba histérica y lo estaba empujando. Mi mamá estaba gritando. En un momento logré zafarme y corrí a la calle a pedir ayuda. No encontré policías. Mi mamá se asomó por la ventana y me dijo que corriera, que me alejara. Empecé a correr a ninguna parte. Quería estar con Leonardo. Y recordé dónde estaría. Me pasé toda la noche y la mitad del día siguiente discutiendo con mi mamá para que me dejara salir a avisarle a Benjamín. El teléfono estuvo fallando desde la noche anterior. Y los nervios cada vez me ponían peor. Hasta las 3 de la tarde, que me harté de discutir. Mi papá no había llegado. Entonces aproveché que mi mamá se estaba bañando y agarré un cuchillo y forcé la puerta. No sé cómo, pero salí. Corrí a todos los lugares en donde estaría. No lo encontré. Solo
seguramente ya estaría ahí. A las 5:30 de la tarde ya todos estábamos ahí. Algunos dicen que entre 10,000 y 15,000 personas, a pesar del doble cerco militar y policiaco. Eso ya no nos asustaba. Llegué desesperada. Eran casi las 6 y yo mirando para todos lados para ver si lo encontraba. Solo quería irme de ahí. De repente vi algo a lo lejos que me paralizó. Era mi papá, sin su uniforme, pero tan vigilante y concentrado como cuando trabajaba. Su mano izquierda tenía un guante blanco. Alcé la mirada y vi 2 luces de bengala estallar por los cielos. Leonardo me vio. Lo encontré. Corrí a esconderme tras los muros del edificio Chihuahua. Me metí tras unas columnas. Cuando vi a una niña pequeña llorando junto al cadáver de su madre, no lo pensé. No lo pensé. Solo corrí y la abracé y la puse en donde yo estaba. Y vi que yo ya no cabía. Todo fue muy lento. Vi las balas alrededor de mí, sin saber a dónde ir. Solo sentí frío. Nunca sentí la bala. No me quiero morir. Leonardo. Hermanito. Me agarraron, me llevaron a la prisión de Lecumberri y me quitaron las fotografías. Esas imágenes de los estudiantes replegados contra la pared, desnudos. Las imágenes de la tortura, del dolor, del llanto, de toda la miseria humana que se vivió esa noche. El dolor de la sangre mexicana en los muros, en el suelo. Esas imágenes de libretas, de zapatos, de niños, de militares y policías que quizás no querían estar ahí. De muchos otros que fueron insensibles y le apagaron la vida a los libres. Los que se atrevieron a creer en un ideal, en que México merece algo mejor, en que es posible lograrlo. Y para aquellos que se preguntan qué pasó con Ignacio, Ignacio fue de esas víctimas ocultas, uno de esos nombres en silencio, una de tantas víctimas cuyo registro no existe
cuyo recuerdo no está en ningún documento oficial, pero que aún está latente en el corazón de un padre, en la mirada de un hermano, en el llanto de un amigo. Él fue uno de esos héroes sin voz, que antes de partir lo dieron todo por alguien, por sí, por todos. Hubieron muchas versiones, que fue Díaz Ordaz, que fue un plan de Luis Echeverría, que el ejército no sabía de la presencia del Estado Mayor Presidencial, que fueron estos los primeros en disparar, que fue el Batallón Olimpia, que fueron los estudiantes, que fue un ajuste de cuentas del poder. Lo cierto es que haya sido como haya sido, ese día, cientos de familias se rompieron en pedazos. Ese día, el gobierno demostró que no le importa nada, que nunca le ha importado. Ese día, se acabaron los sueños y las esperanzas de vivir en un país justo, transparente. Ese día, se quebró la historia. Y a las 10 de la noche, la lluvia cayó sobre Tlatelolco y se llevó del suelo nuestra sangre, las huellas de un crimen y la identidad de un asesino. Se llevó lo mucho y lo único que tenemos, las ganas de ser mejores, la convicción de ser libres y la belleza de mirar todos los días un nuevo sol. Pero esta noche no perdimos. Logramos marcar la historia y poner la base para que los que vengan después de nosotros sepan que sí se puede, que no es imposible, que tenemos derecho a un país justo, donde todos los días te sientas orgulloso de vivir en él, donde sabes que ningún político puede robar, porque no está pensando en su beneficio propio, sino en el de la mayoría, donde todos estamos al pendiente de qué se hace y cómo se hace en nuestro país, donde existe la verdadera democracia, donde no hay poderes fácticos fuera de la ley, donde los partidos políticos y sindicatos no son una mina de oro y poder, mientras el pueblo se muere de hambre, donde los medios no nos mienten, donde somos libres. Esta noche no perdimos, porque aunque nosotros nos marchamos, sabemos que el pueblo mexicano nunca olvidará esta fecha. Nunca olvidará lo que hicimos. Nunca olvidará a todos los que partimos, a que ellos vivieran mejor. Sabemos que en el futuro nunca más volverá a pasar algo como esto, y que a ningún gobernante le será permitido atacar a su gente, que nunca más la policía irá en contra de su pueblo, que nunca más nos engañará nadie, que ya no habrá crimen sin castigo, y seguimos la vida es porque estamos seguros de eso.